Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia en la elección. Estamos a menos de una semana de las elecciones, gobernador, alcaldes, concejales, diputados, ediles. La oportunidad de como ciudadano tomar la decisión. ¿Ya escogió su candidato? ¿Tiene definido a quién va a apoyar? Pues bien, cada vez más les damos información para que ustedes tomen la mejor decisión. Hemos hablado aquí mucho del tema de las subregiones, de la vocación económica de cada subregión. Pero hay un tema que está de moda en el discurso nacional e internacional y es la ciudad de Medellín, la ciudad de la cuarta revolución industrial, la primera ciudad de habla hispana que tiene esta designación en el mundo. El tema de innovación y emprendimiento nos lo venden como la solución lista para todo y que es express. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hacia dónde va Medellín? Acaba de presentar un estudio muy interesante en la Universidad Pontificia Bolivariana en su Facultad de Economía, Administración y Negocios, y por eso me complace muchísimo saludar aquí a un personaje que ha estado con nosotros en Teleantioquia de Elección, a su decano, Jorge Alberto Calle de Alemán. Jorge, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia de Elección. Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches para ustedes, los televidentes que nos acompañan en este momento. Y bueno, prestos a conversar de todos estos temas que son tan interesantes y sobre todo para que ustedes, los ciudadanos, se vayan nutriendo y en ese concepto y en esa opinión, pues vayan tomando la mejor elección, como lo dicen ustedes. Claro, presenta un documento interesantísimo, retos y desafíos de una ciudad en transformación. Pero antes de entrar en los puntos concretos, decano Jorge, pues yo escucho a todo el mundo que todo es ya innovación y emprendimiento. Hay desempleo, innovación y emprendimiento. Hay inseguridad, innovación y emprendimiento. Y pareciera que es un tema express, que usted compra un tiquetico, un chip y quedó listo. ¿En qué estamos realmente y ustedes qué han encontrado? Pues mira, el tema, digamos que si bien es cierto que el tema de innovación y emprendimiento es muy importante, digamos que nos hemos montado en una ola bien interesante con el tema de la innovación, de la cuarta revolución industrial y de todo ese cuento y digamos que es interesante, pero que definitivamente la ciudad tiene toda una historia, ¿cierto? Nosotros éramos la ciudad industrial de Colombia y con base en las estadísticas que inclusive nos entrega el DANE, pues todavía somos bastante industriales, ¿cierto? El rubro manufactura está aproximadamente en el 18% y muy parecido, digamos, al desempeño de comercio y servicios. Es decir, todavía hoy el tema industrial es muy importante y no podemos olvidar, y ustedes, señores candidatos, que no los hemos escuchado mucho, hablar de la pequeña y la mediana empresa. Ese empresario que está, digamos, con su familia o inclusive que tiene una pequeña empresa, cómo realmente lo están tocando los temas de innovación para que él sea más productivo. Porque hoy realmente el problema importante que tienen que resolver y la política pública que los señores candidatos y ahora el que se elija como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia tienen que tramitar es el tema de la productividad y cómo ese tema de la productividad total de los factores realmente incide en que aquí podamos hacer mucho más con menos. Claro, y está definido, como usted ha planteado, decano, que pues, Medellín no volvió a nacer porque sea la sede de cuarta revolución industrial, sino que evoluciona en el camino y debe crear unas herramientas y unas posibilidades diferentes por esta posibilidad, pero la innovación está ahí. Colombia, en general, la economía le falta productividad, y este camino de innovación es cómo hacer más productivo lo que existe y hacia dónde vamos. Claro, es que mira, hay un concepto muy interesante que es los rendimientos crecientes a escala. Sí. Y eso es, yo creo que uno de los elementos que inclusive pues eso dio para que todo el trabajo de Paul Romer lo catapultara también al premio Nobel. Pero entonces en ese tema es donde nosotros debemos concentrar la atención porque claro, en Medellín particularmente hemos hecho demasiado trabajo importante desde, digamos, desde el tema popular para que fuéramos elegidos la ciudad más innovadora del mundo, pero también se han hecho muchos temas en actividades de ciencia y tecnología, en general la cultura emprendedora, la cultura de la innovación, ahora Ruta N, pues que también está haciendo el famoso landing empresarial y que se enfocan y que nos ponen de pronto a las universidades a veces en esos parangones, porque finalmente la empresa que está haciendo el landing requiere de 3.000 a 20.000 puestos de trabajo en términos tecnológicos, pero ¿y qué pasa realmente con la productividad de todo ese tejido empresarial que no es la gran empresa y que realmente hace parte, digamos, de esa pulsión productiva que tiene Medellín?
está demostrado, y lo hemos demostrado en este informe, que la productividad total de los factores para Medellín es apenas 0.02, ¿cierto? Y lo normal y la es de que Colombia esté es un poco menos. menos. Pero finalmente, lo que quiere decir es que la productividad total factorial de Medellín es casi cero. Es decir, que cuando nosotros estamos mirando toda la inversión que se está haciendo en ciencia, tecnología e innovación, pues hombre, lastimosamente, y el reto y el desafío que tienen nuestros gobernantes es cómo facilitar y crear las políticas públicas para que realmente toda esa inversión en CTI, en ciencia, tecnología e innovación, en actividades, llegue a ese empresario, lo apropie, mejore su aparato productivo y la productividad por el incremento de los factores se verifique en una mayor utilidad que sea mayor a lo invertido. Ahí es donde está ese gran reto y donde realmente nosotros deberíamos colocar los ojos y mirar cómo realmente nosotros somos más productivos, porque finalmente problemas de tecnología, claro, tú sales a la calle y le preguntas a la gente del común que para ellos cómo están apropiando el blockchain o el machine learning o la inteligencia artificial y pues no es un a tema de la veces gente. no es un tema tan No, común claro. realmente. Es decir, me parece maravilloso que Ruta N esté impulsando todos esos inductores de valor hacia la cadena, digamos, de la ciencia, tecnología e innovación, pero también es muy importante que todo eso le llegue al empresario y sepa qué hacer con él. Claro, una gran herramienta tiene la ciudad, que es Ruta N, cumpliendo ahora 10 años decano Jorge, pero está claro que no es la única fórmula, la única herramienta, aunque el alcalde tendrá que mirar cómo fortalecer ese proceso con esa herramienta ya que tiene una década. Total, porque pues hoy uno de los principales factores complejos que tendrá que definir la política pública los próximos burgomaestres y gobernadores, el tema del empleo, ¿cierto? Claro. La tasa de desempleo, digamos, hoy está en el 12.6 en Medellín, viene de una tasa del 11.5. Es decir, estamos inclusive por encima de la nacional y finalmente el tema del empleo informal en Medellín es del 40.8. Entonces, definitivamente el tema del empleo lo va tramitando mucho es el tema de la mejora en productividad que hace pues que, por ejemplo, nosotros tengamos una vocación exportadora que hoy no tenemos y que definitivamente tendríamos que llegar ahí con productos y servicios de alta complejidad. La productividad como gran reto de la producción en Antioquia y en Medellín. Y la Bolivariana acaba de plantear un documento hablando de los retos de fondo en la transformación de la ciudad, de los cuales hablaremos en detalle cuando regresemos en esta Teleantioquia de elección. Ya volvemos. Estamos hablando esta noche de los retos que tiene la ciudad de Medellín como ciudad emprendedora, de innovación, que está transformándose. Y la Universidad Pontificia Bolivariana acaba de publicar un documento donde dice, señores, de aquí a 2023, en este cuatrenio, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué hay que solucionar? Y con su decano de Economía, Jorge Alberto, que ya estamos hablando del tema. La economía de la ciudad, ¿en qué estamos, Jorge, y hacia dónde debe ir esto? Pues hombre, en la economía de la ciudad, yo creo que pues no en vano, en el índice de competitividad de ciudades, nosotros después de Bogotá ocupamos el segundo lugar. Digamos que en términos generales estamos en una ubicación importante, obviamente comparados con nosotros mismos. El ejercicio hay que llevarlo obviamente a los índices de competitividad regional y obviamente internacional. En la economía yo creo que uno de los principales elementos, como lo hablábamos en el segmento anterior, que los alcaldes o el alcalde tiene que estar muy pendiente es el tema del empleo. Y el empleo, digamos, desagregado por comunas. Porque eso ahorita lo vamos a hilvanar o lo vamos a articular con el tema de la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos y desagregamos el tema, por ejemplo, de la tasa de desempleo, nosotros vemos que, por ejemplo, en las comunas como Popular y 12 de Octubre pueden llegar al 14.9 y 13.3 respectivamente. 3 puntos por encima del promedio de la ciudad. Si bien, exactamente, que si nosotros podemos estar en el 12.2 en promedio en la ciudad, hay algunas comunas que digamos que se hace más evidente con, digamos, con el tema complejo, y es que en estas comunas, el Popular, Santa Cruz, Manrique y 12 de Octubre, se presenta el más bajo nivel de escolaridad.
¿Hay una relación directa entre bajo nivel escolar y desempleo? Exactamente. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un elemento fundamental y eso lo evidencia el informe del Consejo Privado de Competitividad, donde en el componente, por ejemplo, de educación, en educación básica y media, nosotros ocupamos el puesto 13 entre 23 ciudades analizadas. Es decir, estamos inclusive por debajo de la media Promedio. tabla para abajo cuando estamos hablando de educación básica. O Digamos sea que el tema de cobertura no está solucionado como creíamos. pues digamos de cobertura y de calidad, Ah, ok. ¿cierto? Ya la mezcla Entonces, con calidad. porque si nos vamos para el otro lado, en el tema de educación superior y de instituciones de educación para el trabajo, ocupamos el primer lugar. Entonces, ahí vemos una brecha muy enorme. grande, que es lo que hace que el tema de la desigualdad eventualmente se vaya viendo. Porque cuando nosotros miramos los agregados y en educación superior y en educación para el trabajo nos vemos De en primeros. en el primer ranking de la lista. Pero luego vamos a la educación media y secundaria y nos vemos de la mitad para abajo. Ahí hay una brecha que realmente tiene una correlación directa con el tema de la inequidad. Y el alcalde ahí tiene mucho que hacer. Ahí tiene todo que hacer. Es que no solamente basta la infraestructura educativa, sino, digamos, el contenido que tú le vas a dar a esa infraestructura educativa. Por eso es que finalmente, cuando a veces nosotros vemos algunos programas de gobiernos donde dice, venga, no, es que vamos a hacer desarrollo de software en los barrios, yo ahí me preguntaba un poco y es, venga, ¿cómo va a ser ese tema? ¿Con qué ¿Cierto? personas de ese ¿Con cuáles sector? personas o esas personas cómo las vas a llevar, digamos, a un nivel para que puedan entrenarse y puedan estructurar, digamos, todos los temas de programación y puedan inclusive vender servicios como se pretende, también exportar servicios? Entonces, ahí yo creo que hay un elemento importante que nuestro próximo burgomaestre tiene que tener muy en cuenta y es primero, cómo elevar la calidad, digamos, de la educación, el mejoramiento en la educación media para que esas brechas igual las vamos juntando. Lo que claramente no es de corto plazo. La educación no es de corto plazo. Esto no es como comprar los equipos y ponerlos a Usted, mi funcionar. querido amigo, que sí sabe de eso, claro, en los temas de educación es de mediano y largo plazo. Entonces, por eso es importante, y como tú lo anotabas ahora, hombre, la mezcla es fundamental. Nosotros sí, somos la más innovadora del mundo, nos vamos con todo el tema, seguimos apropiando todos los temas que Ruta N va trabajando, pero a la par tenemos que trabajar con esa médula, digamos, de sectores que necesita, digamos, ese acompañamiento, esa facilitación de procesos que el Estado es el que los debe proveer para que nos vayamos apalancando entre la mayor productividad y obviamente el desarrollo tecnológico. Es claro que Medellín es una ciudad ejemplo en Colombia en muchos temas, en transporte público ni se diga, tenemos más recursos que las demás. Pero hay un capítulo muy llamativo en el documento de ustedes, decano Jorge, y es pobreza y desigualdad en la ciudad de Medellín. ¿Y qué puede hacer el Estado por ese tema? Hombre, pues, a ver, ahí digamos que hay una cosa que nuestros abuelos decían, el trompito en la uña. Sí. Porque cuando nosotros analizamos y nos vamos, por ejemplo, a los planes de desarrollo e identificamos la cantidad de recursos apropiadas para una secretaría como la de Inclusión y Desarrollo Social, nosotros vemos que está muy cercano al billón, ¿cierto? Al billón de pesos, digamos, de presupuesto en el cuatrienio. Sí, Es decir, 250.000 anuales. exactamente. Entonces, digamos que eso debería compadecerse con un tema, digamos, de reducción un poco De la pobreza y la desigualdad. Pero pues nosotros vemos que con el comportamiento que tiene el índice Gini, pues hemos estado muy parejos, tiende un poco a la baja, pero hemos estado muy parejos en el desempeño de la pobreza y la desigualdad. Entonces ahí digamos que hay que identificar, venga, cuál es el impacto de la inversión en el mejoramiento de esos indicadores. Y déjeme, pues no tengo conocimiento perfecto del documento, pero da la impresión que con esa plata no se está haciendo eficiente, es decir, de pronto mucho asistencialismo, de pronto otros proyectos que no generan la capacidad en el ciudadano de seguir adelante. Digamos que ahí la lectura y va muy en la línea que usted lo marca y es que, hombre,
¿qué se está haciendo en la ejecución de esos programas, cierto? Entonces, digamos que es un tema de subsidio bastante elevado y digamos que cuáles serán los incentivos para que nuestras poblaciones tengan esa palanca tractora para salir, digamos, de ese círculo de la pobreza, ¿cierto? Ahí es donde nosotros decimos que, hombre, es importante vincular a la ciudadanía a la institucionalidad en un mayor desarrollo del territorio, ¿cierto? En implementar programas de ese emprendimiento social, ¿cierto? Porque es un emprendimiento de subsistencia que por ahí, pues, digamos que no pasa... Pasa el día, pero no pueden... O sea, no pasa la tecnología, no pasa la inteligencia artificial. Es decir, ahí es un tema importante de qué vamos a hacer con esos emprendimientos y cómo los podemos llevar a un mejor nivel para que realmente apropien a las familias de los recursos que generen, digamos, mayor bienestar social y mayor crecimiento. 2 capítulos más en el documento interesantísimos, la famosa internacionalización de Medellín. Todo el mundo habla de eso, cómo se hace, cómo se logra. Y el tema del emprendimiento, ya hablamos de innovación. Cuando regresemos, esos 2 temas cruciales para nuestra suerte en la ciudad de Medellín. Los grandes retos para Medellín, que un alcalde puede influir directamente, hemos hablado ya de algunos de ellos, pero vienen 2 temas que están de moda en el mundo y que hacen parte del desarrollo de la nueva economía. El famoso tema de la internacionalización. Oímos cifras cada rato que crecen los turistas en Medellín. No se trata de eso. El decano Jorge de la Facultad de Economía Bolivariana va a contar, cuando uno habla de ese tema, ¿a qué se refiere para que sí influya en la economía local? Hombre, realmente pues es de reconocer que han habido muchísimos avances y nosotros como ciudad realmente somos referentes nacionales en todos los elementos de atractividad, ¿cierto? Y tenemos institucionalidad, ¿cierto? Tenemos una agencia de cooperación internacional, un buró, la misma Plaza Mayor, que digamos que es un elemento tractor de la inversión en eventos y convenciones. Ahora, ¿qué nos encontramos y cuál ha sido como la gran... El pendiente. El pendiente es la consolidación de la información. Cuando nosotros tratamos a través de información secundaria, de validar muchos elementos, está demasiado desagregada. Entonces, casi que es muy, muy difícil dar unas respuestas contundentes a unos elementos, por ejemplo, que traten temas de internacionalización, porque no solamente es el turismo, es la inversión extranjera directa, el tema de atracción de inversiones, y hay mucha institucionalidad que está en eso. Pero cuando nosotros vamos a consolidar la información, nos vemos, digamos, en calzas prietas para poder sacar digamos, un elemento que sea contundente. Como ¿cierto? un dato cierto, un dato asegurado. Sí, en el componente de internacionalización y de mercados nosotros estamos muy bien, según el índice de competitividad de ciudades, pero hay un elemento y es en la apertura comercial, que estamos en el puesto 7 entre las 23 ciudades, ¿cierto? Es decir, que tenemos un buen mercado, tenemos inclusive sofisticación de los mercados, pero en la apertura comercial, en ese influjo que tienen nuestros empresarios, nuestros comerciantes para salir, para vender o para inclusive identificar cuáles son nuestras empresas que están en el exterior y cuál es ese impacto en el producto de Medellín. Ahí nos vemos como un poco en calzas prietas para identificar. Comenzamos este diálogo hablando de que la moda es innovación y emprendimiento. Ya quedamos de acuerdo en que la innovación tiene que ver con garantizar mayor productividad y hay unos trabajos ahí que funcionan más que otros. Pero en emprendimiento, no hay empleo, tranquilo, haga un emprendimiento. Y no estudie mucho, eso en un mes, se levanta muy inteligente, lee 2 manuales en Google y queda listo. Ese tema del emprendimiento es así de sencillo, es así de ligero. Bueno, lo que pasa es que en emprendimiento se ha hecho muchísimo, ¿cierto? Hay todo un ecosistema, digamos, hacia ese rubro, como lo hablábamos ahora. Obviamente hay un tema importante que desde los temas vocacionales nosotros lo tenemos que identificar y es, venga, ¿cuál es la cultura emprendedora?
¿será que todos nacimos para ser emprendedores? Todos tenemos esa tolerancia a la frustración que debe tener un emprendedor. Tenemos esa vocación de trabajo 7x24, porque cuando uno maneja su negocio está todo el día en él. Entonces ahí también hay unos elementos en los cuales nosotros tenemos que poner mucho énfasis, y realmente es que no todos son emprendedores. Ahora, lo que sí estamos haciendo, porque en la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos un programa que es de gestión de emprendimiento e innovación, es realmente nosotros podemos ser inclusive emprendedores dentro de nuestras empresas o nuestros trabajos, no hay que ser dueño que es lo que llama el el intraemprendimiento, ¿cierto? Y que finalmente con las mismas técnicas y metodologías del tema de emprendimiento e innovación, del design thinking, de todos los temas, nosotros podríamos inclusive apropiarnos del ecosistema que ya tiene la ciudad, que es un caldo de cultivo impresionante, para que realmente al interior de las organizaciones podamos apropiarnos de ese ecosistema y empezar a jalonar lo que hablábamos en el segmento anterior en el tema de la productividad, y sobre todo en miras, digamos, de ese proceso exportador, porque yo creo que hoy hay una materia pendiente en el tema de emprendimiento e innovación y el sector exportador. Hoy, con $1 a los precios que lo tenemos, creo que deberíamos haber alzado, digamos, levantado mucho los indicadores en el términos, digamos, de Producto Interno Bruto, en términos de exportaciones, y realmente vemos que no lo hemos hecho. Algunos sectores que, digamos, que están en el núcleo primario lo han hecho, pues me imagino el sector floricultor, el sector palmicultor, que ya estaban ahí. Obviamente el sector de los hidrocarburos están hoy, digamos, en bonadas. ¿Qué puede hacer un alcalde para que detone todo este tema, toda esta materia que está ahí pendiente, que le gusta el tema del emprendimiento? Hombre, yo creo que el tema es de hacer una política pública que atienda los diversos sectores, ¿cierto? Un sector enfocado a todos los temas, digamos, de emprendimiento e innovación, que lo van haciendo muy bien junto con las instalaciones que tiene la ciudad, pero otra definitivamente en un tema de desarrollo empresarial, ¿cierto? De generar una política pública, unos temas de incentivos, unas alianzas productivas con la academia, con la Cámara de Comercio, con los gremios, donde realmente se realce. Aquí nosotros tenemos un comité intergremial de Antioquia que agrema de los 38 principales gremios de la ciudad, ¿cierto? Tenemos la Cámara de Comercio, tenemos ProAntioquia, tenemos las mismas universidades que nosotros, por ejemplo, tenemos Centro de Desarrollo Empresarial, y ahí es donde realmente nosotros tenemos que generar unos elementos que definitivamente generemos una agenda de desarrollo empresarial para la ciudad de Medellín, que los clústeres realmente se integren a todo el ecosistema, que los mismos CEDESOS, que por ahí hay alguien que está hablando de integrar el CEDESO con Ruta N. Sí. No sé qué tan buena idea sea, pero la idea es que realmente pueda eso generar un caldo de cultivo y una tierra abonada para la, digamos, la emergencia de estos elementos, y que realmente le llegue la cuarta revolución industrial al señor que tiene su fábrica pequeña, e inclusive en su casa, y tiene unas máquinas, y él sepa qué hacer con eso. Gran reto con el tema de empleo, que es el gran desafío de la ciudad fuera de seguridad para el nuevo alcalde. Pero al decano Jorge Alberto Calle, de la Facultad de Economía, Administración y Finanzas de la Bolivariana, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Nos aclara muchísimo el panorama y tienen ustedes la oportunidad. El domingo, decidan, escojan la mejor propuesta para su ciudad, su departamento y también para las corporaciones públicas. Sigan con Teleantioquia TV en grande. Regresaremos de nuevo con ustedes con Teleantioquia de Elección. Para todos, feliz noche.